Amén. Capítulo 17 del libro del Primero de Reyes. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Entreguemos primero este tiempo en manos del Señor. Amén. Amado Dios, Padre bueno, eterno, te damos gracias. Porque, Señor amado, como dice tu palabra, Señor, benditos son aquellos, Señor, a los cuales tú atrajeres a ti, Señor amado, y serán saciados, Padre, de tu templo, Dios. Hoy queremos ser saciados, Padre, mi Dios, de tu palabra, de, Señor amado, lo que tú tienes preparado para nosotros, porque, Señor amado, este tiempo queremos seguir perseverando, Señor, seguir creciendo, Señor, en ti, para que, Señor, estemos preparados cuando vengan situaciones, Señor, circunstancias, pruebas, para que no nos alejemos de ti, Señor amado, y no estemos cojeando, sino, mi Dios, nuestros pasos sean enderezados por ti. Te pido que esta palabra, Señor amado, mi Dios, que tienes para todos nosotros, Señor, y para los que escuchen, mi Dios, Señor amado, que sea, Señor, de consuelo, de confortar nuestras almas, Dios amado, y también de llevarnos a la exhortación, a la amonestación. En el nombre de Jesús, amén. Verso 8, capítulo 17. Vino luego a él palabra de Jehová, habla de Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y le dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. En ese tiempo los hijos se comían a los padres por la sequía, por la hambruna que había muy fuerte en esta región. En la región a la que va Elías, que Dios le manda, era una ciudad gentil. Amén. Y esto Jesús mismo le dice, que había muchas viudas en tiempos de Elías, pero Dios mandó a Elías que vaya a una viuda de Sarepta de Sidón. Es ahí donde los religiosos se enojaron mucho, porque creían que solamente el Mesías era para ellos. Pero Jesús estaba diciendo que aún los gentiles iban a ser parte del reino de Dios. Esto lo dice en Lucas 4. Pero había un momento de escasez, un momento de sequía, que ya también Elías había orado, y dice que cuando oró se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, ¿no? Y no había nada. Eso le dice también al rey Acab y todo ello, ¿ok? Pero aquí escaseaba algo también, tanto en este tiempo de Elías como en los tiempos de Jesús. Escaseaba la gente temerosa de Dios, que no había en Israel, que no había en estos tiempos de Elías, ni tampoco en los tiempos de nuestro Señor Jesús cuando Él vino. Vamos al Salmo 112 rápidamente, por favor. Salmo 12, mejor dicho, porque vamos a ver aquí un salmo muy cortito que habla que muchas veces está escaseando también piadosos en el pueblo de Dios. Escasea. Y esto no es, eso es en lo espiritual lo que debemos aplicar
y esto Jesús mismo lo estaba también hablando a Israel en sus tiempos cuando vino en su primera venida, que estaba escaseando gente piadosa. Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y es lo que pasa hoy en este tiempo. Más exalta todo aquello que no es Dios y todo aquello que no es diseño de Dios. Vamos a Lucas capítulo 4, porque más allá de este milagro que hace el Señor a través de Elías, había un propósito, un cumplimiento, en lo cual vamos a ver hoy que también nos va a animar. El tema de hoy es la viuda de Sarepta, prueba del amor a Dios. No es de Dios, sino la prueba del amor a Dios. Lucas 4:25. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Como te decía, los hombres, los padres se comían a los hijos, hasta ese extremo era el hambre. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí Jesús está recordando a la gente de Nazaret que cuando Israel rechaza a los profetas del Señor, Dios envía a los profetas a otros lugares, inclusive a los gentiles. Por eso que aquí el pueblo de Israel se enfurece. Por eso que en tiempos de Elías también, mucha gente que no valoraban a los profetas de Dios, Elías fue a una viuda de Sarepta de Sidón. Y en esta región, Sarepta de Sidón, era un centro de adoración a Baal. La gente pensaba que ahí el Dios de Israel no podía tener autoridad. Sin embargo, Dios tiene poder para incluir a los gentiles en su reino. Y es lo que menciona también el libro de Lucas, ¿ok? Entonces, la viuda aquí de Sarepta de Sidón estaba siendo afectada por la sequía. Amén. Ella dice que comió, ella, Elías, su hijo, por muchos días. Y ahí vemos que Dios no solamente cuidaba a las personas en Israel, sino hasta la costa de Fenicia, que habla ahí más o menos geográficamente, ¿ok? Es decir, que también su gracia, amén, no escasea, su gracia es abundante y nunca va a escasear, amén, la gracia de Dios es abundante para todo aquel que viene a Cristo, amén, y como dice la palabra, esa gracia también fluye en nosotros como un manantial, ¿sí?, de agua viva, que habla del Espíritu Santo en nosotros, amén. Y hay algo bien interesante cuando esta viuda le dice a Elías, cuando muere su hijo, le dice, ahora tú has venido para poder echarme en cara todas las iniquidades que hice, porque en ese contexto muchos pensaban que lo que pasaba era porque alguien había pecado. Por eso que toda esta era la misma, como quien dice, el mismo contexto, cuando también en los tiempos de Jesús la gente decía, no, ¿ha pecado este o sus padres? De aquel ciego, ¿no? Pero Dios decía, no, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿ok? Ahora bien, el tema que hoy vamos a ver es lo siguiente. ¿Qué pasa con la viuda que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite? Y solamente, dice, trajo 2 leños para cocinárselos y después dejarse morir. Y de repente viene Elías y le dice, no quiero que lo cocines para tu hijo, quiero que lo cocines para mí. Es decir, había ahí una prueba tan grande de amor a Dios. ¿Qué iba a hacer la viuda? ¿Iba a pensar en él, en ella o en su hijo? ¿O pensar lo vamos a catalogar o tipificar, o lo primero a Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura, amén. Entonces muchas veces nuestras prioridades son nuestras necesidades y no las necesidades del Señor. Lo vuelvo a repetir, muchas veces nuestras prioridades son nuestras necesidades y no las necesidades del Señor. Acuérdense cuando Abraham fue probado por Dios
cuando le dijo, dame a tu hijo, a quien más amas, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una prueba de amor a Dios si realmente Abraham iba a darle lo que más amaba, si amaba más a Dios o amaba más a Isaac. Jesús dijo, al que ame más padre, hermano y muchas cosas, es decir, no es digno de mí. El que pone el arado, la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Es decir, el que no aborrece, es decir, el que prefiere más, esa es la palabra, el que prefiere más estar en otras cosas, pero no en mis asuntos, dice, no es digno de mí. Y Dios tuvo que probar a Abraham, y tarde o temprano también todo cristiano tiene que pasar por la prueba del amor a Dios, que nos pide el Señor nuestro Isaac, lo que más amamos en la vida. Y en esta mujer también le estaba pidiendo, ¿sí? Lo primero, cocínamelo, le dice Elías, cocíname esa torta de ceniza, le dice, ¿no? Es decir, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por el Señor? Pensamos muchas veces que nuestras prioridades son nuestras necesidades y no las necesidades del Señor. Es decir, en nuestra manera de vivir no ponemos en práctica que el Señor es nuestro todo, sino que nosotros catalogamos otras cosas y prioridades como nuestro todo y no los asuntos del Señor. Cuando Dios quiere que le entreguemos, sí, todo, renunciar a nuestra propia vida, cuánto estamos dispuestos a dar por las cosas, por los asuntos del Señor. Amén. Ahora bien, ahí vemos que esta mujer, esta viuda, ¿sí?, ya estaba a punto de morir y le dio la última torta, dice, al profeta, ¿no? Porque en ese momento la mujer también entendía que Dios era el todo para ella, ¿sí? Que Dios era todo para ella. Entonces Dios iba a suplir. Solamente fue obediente, ¿sí? Es decir, obediencia nada más, ¿no? La mejor ofrenda, dice ahí, hemos cantado, es nuestra adoración, es decir, nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Y eso es verdad cada día, ¿sí? Nuestra obediencia. Esta viuda de Sarepta, comparemos con lo que veíamos también el domingo pasado, la viuda, la ofrenda de la viuda. Lo último que tenía, lo dio. Fue obediente al mandato de Dios de poder proveer a un pobre también en esa arca de las ofrendas, ¿verdad? Entonces esta viuda de Sarepta fue obediente, dejó de lado tal vez ese sentimiento materno de su hijo que tenía hambre, pero primero estaba Dios, ¿ok? Entonces es una prueba que todos también vamos a pasar, o hemos pasado, o estamos pasando, cuando Dios te dice si realmente estás sacrificando todo, ¿sí?, por crecer en el Señor, por darle prioridad a los asuntos de Dios, la oración, el crecer en la palabra de Dios. Amén. Entonces, es bueno que podamos también tomar mucha atención en este sentido. Dice la palabra de Dios, ¿no?, en Mateo 6, que es muy conocido, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Por añadidura, de yapa, en otras palabras, ¿sí? Ahí, en otras palabras, Jesús dijo que nosotros debemos darnos por completo, que el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, pero quiere también que nosotros le demos a Él toda nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar al Señor? Mira, dice 2 Corintios 5, 14, 15. Voy a leer algunos versículos ya para ir culminando. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, que dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Es decir, vemos también que ningún ataque sea nuestra persona, ¿sí?, como aquella ofrenda de la viuda, por más que los escribas también abusaban de las viudas, nada impidió ser obediente a Dios. Nada impide que sigamos el ministerio, nada impide que sigamos el llamado, nada impide que sigamos reuniéndonos, pese o pase lo que pase. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es con Dios, no para agradar a la gente. Amén. Entonces mi compromiso está por encima de los sentimientos personales. Eso ya habíamos visto. 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Mira lo que dice Pablo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado, que dice, menos. Aunque yo les ame más, aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho, yo les sigo amando, aunque yo sea amado menos. Es decir, entregándonos por todo. Es decir, toda nuestra vida
hay que gastarnos para Dios. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aquella viuda de Sarepta no tenía, dice, no estimaba preciosa su vida para ella misma. Dejó ese afecto maternal, ¿sí? Y es lo que nos llama y la exhortación también el Señor en este tiempo. Dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Amén. Por eso dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Había una oración muy bonita en esta mañana cuando alguien oraba diciendo, Señor, tú dices, aprobadme ahora en esto, a ver si os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, es decir, dar lo que también le corresponde al Señor. A veces tocar temas económicos, hay dos cosas, a uno lo ofende porque está metido en avaricia o porque también es muy tacaño. Pero si realmente nosotros entendemos que todo lo debemos a Dios, no nos va a pesar ser generosos para con Dios. Amén. Había una ocasión y una anécdota de un zapatero inglés que la reina de Inglaterra lo llamó a buscar porque le necesitaba para un trabajo de representación diplomática. Y la reina le dijo a este zapatero, yo quiero que tú vayas en representación de nuestro país a representarnos a aquella nación. El zapatero puso excusas, puso sus argumentos, ¿sí? Dijo, tengo mucho trabajo, tengo yo mis negocios, ¿sí? No me conviene, descuidaría yo también mis negocios. Pero la reina, ¿qué le dijo? Ocúpate de mis negocios, que yo me ocupo de los tuyos, ¿sí? Es decir, muchas veces también ponemos excusas para servir al Señor, para estar en las cosas de Dios, para ser obedientes a Dios, y ponemos excusa que no tenemos tiempo, cuando eso es falso, ¿no? No podemos decir que no tenemos tiempo, porque el tiempo está definido de acuerdo a nuestra prioridad. Es decir, nuestra prioridad, ¿cuál es? Ahí nos vamos a dar cuenta nuestro tiempo en que invertimos más, ¿ok? Entonces nosotros podemos invertirnos en Dios porque ya Dios invirtió en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Entonces debemos invertir tiempo en crecer, invertir tiempo en el discipulado. Amén. El tiempo se distribuye de acuerdo a tus prioridades. Amén. Entonces, si dices que no tienes tiempo, es porque no es tu prioridad. Y esto es una llamada de atención para todos, también los que sirven en el altar, o los que sirven ministrando también. Amén. Que realmente no podemos decir que no tenemos tiempo, porque si no decimos que esa no es tu prioridad. ¿Y cuál es tu máxima prioridad? ¿No? Debemos nosotros crecer, ¿sí? Debemos, si nuestra prioridad sería el crecimiento, crecer en las cosas de Dios, crecer en la palabra, entonces haríamos todo el esfuerzo, sacaríamos tiempo, no pondríamos excusas ni argumentos, amén, porque es una prioridad no temporal, sino eterna. Existía un mandamiento santo, según Levítico, que no sé si habían escuchado que los sacerdotes no podían ser enanos. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez? No podían ser enanos. A ver, leeremos para terminar Levítico 21, 17 al 20. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. No nos olvidemos que sacerdotes ahora en Cristo somos todos, porque podemos acercarnos a Dios, dar sacrificios espirituales por medio de Cristo. Entonces habla Aarón y dile, Levítico 21, 17, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, es decir, un sacerdote no podía ser ciego, o cojo, mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano. Imagínate, dicen, un sacerdote no podía ser enano. O que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Es decir, no podríamos nosotros, si lo aplicamos esto en lo espiritual, ¿sí? Ninguno de nosotros calificaría, empezando por mí. Sí, empezando por mí. No podríamos nosotros, ¿sí? Calificar para todo esto, ¿sí? ¿Por qué dice? No podía haber sacerdotes enanos. Y ahora en el sentido espiritual, esto que está hablando la palabra de Dios, que nosotros no podemos estar chicos, ¿sí? Espirituales. No podemos ser enanos espirituales.
no querer crecer en las cosas de Dios. Ahora un sacerdote no puede ser enano espiritual, sino que tiene que crecer, amén. Tiene que crecer, tiene que madurar, y para eso debemos que renunciar a muchas cosas, ¿sí? Como la viuda de Sarepta, como la ofrenda de la viuda, por ser obedientes a Dios, amén. No importa lo que esté pasando, no importa la sequía o la crisis que estemos atravesando, no importa la situación fuerte que pueda pasar, podemos seguir siendo obedientes y perseverar, amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos el día de hoy. Ayúdanos, Señor amado, este tiempo, Señor, mi Dios, a poder, Señor, decirte que tú eres nuestro todo, pero no solo decirlo, sino vivirlo, Señor. Que realmente, Padre, nuestra prioridad seas tú, mi Dios. Que en ningún momento pongamos excusas o argumentos, Señor amado, para no servir. En ningún momento, Señor, la viuda de Sarepta puso excusas, Señor amado, porque sabía que ese profeta, Señor, venía en representación tuya, Señor. En ningún momento, Señor, queremos poner excusas para servirte o para estar perseverando en tus asuntos, Señor amado, porque dice tu palabra, si amamos más, Señor, la familia u otras cosas, Señor, más que a ti, no somos dignos de ti. Si ponemos la mano en el arado en el cual estamos, Señor, y miramos hacia atrás, Señor amado, por las cosas del mundo, Señor, no somos dignos, Señor, no somos aptos para el reino de Dios. Señor amado, ayúdanos, mi Dios, a poder, Señor, mi Dios, que tú pongas en nosotros ese querer como el hacer, ese deseo, Señor, de que tú, Señor, seas nuestro todo para nosotros, para que, Señor, en ningún momento pongamos excusas o argumentos, Señor amado, mi Dios, que también, Señor, son prioridades, Señor amado, el hogar, la familia, mi Dios, pero por encima de todo estás tú, Señor amado, y tu reino, Señor, y tu justicia, mi Señor amado, que en ningún momento entre afán y ansiedad en nuestras vidas, Señor, y te perdonamos porque a veces entra, Señor amado, pero tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, lo que te agrada a ti, Señor amado, y lo demás viene por añadidura, el sustento, el abrigo, Señor amado, el alimento, tú, Señor amado, eres quien nos los da, Señor amado, porque tú honras a los que te honran, Señor amado. Te damos gracias, sácianos más cada día, Señor, de tu templo, mi Dios amado, y atráenos más hacia ti, Señor amado. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.